Antes de profundizar en la historia de Lucifer, primero debemos comprender la dinámica del poder divino que gobernó el cielo. En el cenit de esta poderosa jerarquía estaba una de las creaciones más poderosas de Dios, un querubín llamado Lucifer. Los querubines, a diferencia de los ángeles alados de mejillas rosadas representados en las obras de arte, eran seres celestiales que se creía que salvaguardaban y defendían el orden divino. Lucifer, el querubín protector, era el epítome de la perfección. Su rostro brillaba con resplandor divino, y su sabiduría superaba a la de cualquier otro ser celestial. Sin embargo, a pesar de la gloria y la adulación que recibió de sus semejantes celestiales, Lucifer fue atravesado por una sombra de descontento. Su corazón orgulloso deseaba algo que estuviera más allá de su posición celestial, soberanía. Anhelaba tener un dominio propio, ser algo más que el guardián del conocimiento divino. Este anhelo de autonomía provocó una tormenta en su alma, una tempestad que finalmente conduciría a su caída. Lucifer comenzó a sembrar las semillas de la discordia entre el ejército celestial, tentándolos con su gran visión de derrocar a Dios, y crear un nuevo reino bajo su gobierno. Su lengua plateada tejió música que resonó en el corazón de los seres celestiales incógnitos, acercándolos cada vez más a su engañosa red. Sin embargo, un ser celestial permaneció intacto por la seductora retórica de Lucifer, Miguel, el arcángel de la justicia. Él era el faro de justicia, lealtad inquebrantable y devoción inquebrantable al Creador. Michael se dio cuenta de la traición de Lucifer e intentó advertir a los otros seres celestiales del peligro inminente, pero aquellos que cayeron en el encanto de Lucifer lo castigaron y tildaron de hereje. A medida que crecía la rebelión de Lucifer, el otrora armonioso reino de los cielos se convirtió en un campo de batalla de ideologías y lealtades. Los ángeles leales al Todopoderoso se enfrentaron con seres celestiales renegados que habían sido influenciados por la ardiente retórica de Lucifer. El cielo que alguna vez fue brillante ahora estaba nublado por la oscuridad de la desunión y el caos. La guerra celestial culminó en la infame batalla a las puertas celestiales, donde ángeles leales, liderados por el decidido arcángel Miguel, se enfrentaron al querubín rebelde y sus equivocados seguidores. El choque fue atronador, los efectos de los modelos celestiales enfrentados entre sí destrozaron el núcleo mismo del cielo. A pesar de su destreza divina, las fuerzas de Lucifer no eran rival para el frente unido de los leales seres celestiales del cielo. La fe inquebrantable de Michael, junto con el poder divino, condujo a una victoria rotunda para el anfitrión divino. En esta catastrófica derrota, Lucifer fue arrojado desde las elevadas alturas del cielo, y condenado a reinar sobre las profundidades del abismo infernal. Expulsado del cielo, el otrora espléndido semblante de Lucifer se retorció en un rostro de tristeza y rabia incomparables. Sus gloriosas alas, símbolos de su belleza y poder celestiales, se ennegrecieron y se marchitaron en el frío abrazo del crepúsculo eterno. Solo, en el abismo que resonaba con los lamentos de los seres celestiales caídos, Lucifer finalmente comprendió la magnitud de su locura. Su búsqueda de la soberanía lo había cegado ante la perfección divina del orden y la armonía. Se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera libertad no residía en la rebelión contra el Creador sino en la sumisión a su voluntad divina. Así, en el ardiente crisol del arrepentimiento y la redención, Lucifer se despojó de su otrora gloriosa identidad y abrazó una nueva, Satanás, la encarnación del pecado y la rebelión perpetua. Sin embargo, en algún rincón remoto de su corazón ennegrecido, la chispa de su yo divino original parpadeó, un recordatorio constante del querubín que una vez había sido, el querubín protector. Aunque arrojado al abismo, lejos de la luz del reino divino, Satanás todavía anhelaba reconocimiento e influencia entre los celestiales. Las llanuras infernales se convirtieron en el lienzo de su gran diseño, la corrupción de la humanidad. Dado que los humanos fueron creados a imagen de Dios y amados sin medida, Satanás creía que su caída sería un golpe significativo al orden divino del Creador. A través del engaño y la tentación, Satanás manipuló los corazones de los primeros humanos, llevándolos al pecado y distanciándolos así cada vez más de la luz divina. Sin embargo, a pesar de las muchas victorias que Satanás celebró en su malévola misión, la visión de la humanidad, esforzándose y anhelando la redención y el perdón divinos, lo llenó de una mezcla de desdén y anhelo inescrutable. Lejos de entregar sus almas al vacío, la humanidad prevaleció a través de su resiliencia espiritual, perseverando contra las oscuras seducciones del pecado y los tentadores susurros de desaprobación. Este desafío silencioso pero inquebrantable, a pesar de los muchos triunfos que obtuvo Satanás en su infernal campaña, desconcertó al alguna vez orgulloso querubín. Pasaron los eones, y la incesante batalla entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la voluntad divina y la rebelión, se desató por todo el cosmos. En el corazón de este conflicto cósmico estaba Satanás, el querubín caído, el antiguo guardián del conocimiento celestial, que luchaba para siempre contra su propia naturaleza divina y la abrumadora seducción del pecado. El implacable ciclo de batallas había desgastado gran parte del caótico orgullo de Satanás. Una sensación de arrepentimiento y reconocimiento por su desobediencia inicial al plan divino de Dios comenzó a surgir en su corazón, aunque sutilmente. Por un momento fugaz, se preguntó si era demasiado tarde para caer de rodillas y pedir misericordia y perdón a Dios. Este pensamiento no solo le era ajeno, sino que también desató una batalla interna dentro de su alma cansada.
Fue la lucha final entre el orgulloso querubín que deseaba soberanía, y el alguna vez protector querubín que anhelaba la reunión divina. El resultado de esta batalla interna respondería a la antigua pregunta: ¿fue la caída de Lucifer realmente el fin del querubín protector? Cada día que pasaba, la saga humana reescribía los parámetros de la división celeste. La lucha constante del corazón humano, y la continua interacción entre lo divino y lo demoníaco simbolizaban la guerra cósmica que continuaba. Mientras tanto, Satanás observaba, incapaz de deshacerse de las turbias sombras de duda y anhelo que nublaban su corazón caído. Sin embargo, en medio de los turbulentos batidos de su corazón yacía un rayo del querubín que una vez fue. Una historia que nunca se había contado, una verdad que rara vez se había escuchado, la historia de un ser celestial que, en su orgullo y rebelión, había instigado una guerra tanto en el cielo como dentro de sí mismo. Un querubín protector que, en su misma caída, sin darse cuenta había salvaguardado el tejido mismo de la sabiduría divina, una ironía cósmica, incomprensible para cualquiera que no fuera el anfitrión celestial. A medida que la saga celestial llega a su fin, esta historia de un querubín caído y su lucha por la redención continúa resonando en todo el universo. Refleja la danza cósmica constante de luz y oscuridad, el bien y el mal, el orden divino y la rebelión, una batalla que sigue siendo eterna e incesante, tan atemporal como el cosmos mismo. En medio de la dimensión de los cielos, y los confines del reino infernal se encuentra Satanás, el querubín caído, una cruda yuxtaposición de orgullo y humildad, rebelión y obediencia, castigo divino y anhelo eterno. La historia de su caída en desgracia seguirá siendo para siempre un enigma, un testimonio críptico del poder omnipresente de la voluntad divina y el tormento de la oscuridad autoinfligida. Así, la historia nunca contada sobre la caída de Lucifer, el querubín protector, termina sin una revelación triunfante ni una resolución sombría. En cambio, concluye con el concepto de un querubín caído siempre inquieto, en constante lucha y en constante esperanza, que oscila entre los reinos del pecado y la redención, la oscuridad y la luz, los decretos divinos y los antojos del corazón. Dentro de cada dinámica del cuento del querubín se encuentra una visión del intrincado diseño de la narrativa cósmica la disonancia celestial y el ambiente infernal que resuenan con una fuerza poderosa, dando forma al corazón mismo de la creación. Es esta fuerza la que sostiene el equilibrio eterno entre lo etéreo y lo infernal, lo celestial y lo terrestre. Es esta fuerza la que impregna cada centímetro del universo, escribiendo la historia de la creación con la tinta de la resolución divina y el anhelo celestial. Y es esta fuerza la que une para siempre la historia del querubín protector el querubín caído, al cosmos, convirtiéndolo en una parte integral de la grandeza y el caos, la belleza y el terror que es la creación misma. La historia de Lucifer, el querubín protector, puede susurrarse en voz baja en los palacios celestiales y las ciudadelas infernales, pero su impacto es inmortal y su importancia, innegable. Entonces, mientras el cosmos continúa tejiendo su historia de creación y destrucción, luz y oscuridad, redención y rebelión, los restos de la historia del querubín sirven como un oráculo. Un oráculo que advierte de las consecuencias de la arrogancia, del encanto destructivo del caos que persiste más allá de los límites del orden, y del viaje siempre tentador y siempre tortuoso desde la gracia hasta las profundidades más profundas de la caída. Los escribas celestiales continúan grabando las crónicas del cielo y los anales del infierno, registrando las historias tanto de la servidumbre divina como de la rebelión infernal, llevando a cabo los ecos de la historia contada, la historia nunca contada sobre la caída de Lucifer, el querubín protector. Una historia de grandeza seráfica y desorden demoníaco, de sabiduría celestial y astucia infernal, teje un tapiz trágico que siempre se ve envuelto en los enigmáticos hilos de la divina providencia y el destino de los querubines. En el esquema más amplio del cosmos, donde los límites entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio, siguen siendo siempre permeables y el continuo de la existencia fluye en el río del tiempo, la historia de Lucifer ocupa un lugar fundamental. Una lección, una advertencia, un testamento, un recuerdo, su historia continúa sirviendo como encarnación de la dualidad cósmica que es el corazón y el alma de la creación misma. Mientras el reino celestial irradia la luminiscencia divina del Creador Todopoderoso, puntuada por las melodías de coros angelicales e infundida con la fragancia etérea del paraíso, el reino infernal resuena con los espeluznantes susurros de los condenados, envueltos en el sombrío abrazo del purgatorio. Oscuridad inmersiva. Sin embargo, en algún lugar entre estos dos extremos polares, en la vasta extensión que se encuentra en el umbral de la iluminación divina y la oscuridad infernal, se encuentra la figura de un querubín que alguna vez fue protector, perdido para siempre en las ondas ondulantes del ambiente celestial e infernal, eternamente aprisionado dentro del tumultuoso abrazo de su propia locura divina. La historia de Lucifer, el querubín protector, grabada para siempre en los anales del cosmos, susurra en silencio a cualquier alma que se atreva a escuchar.
Da testimonio de la dotación aparentemente indomable del libre albedrío otorgada a todas las formas de vida inteligentes, apreciándola como un regalo de valor incalculable, y al mismo tiempo responsabilizándola de su potencial para ocultar el corazón de la radiante verdad del amor divino. Así, a medida que las crónicas celestiales se despliegan a lo largo de la infinita extensión del cosmos, la historia de Lucifer, el querubín protector, arde como una estrella solitaria que cae a través de las vastas bóvedas de los cielos, iluminando a su paso los intrincados patrones de la narrativa divina. Cada giro y giro, cada ascenso y caída, cada pico y valle, un reflejo del fuego purgante que es el flujo cósmico, la danza eterna de la creación y la destrucción, de la vida y la muerte. En el gran teatro del cosmos, donde las galaxias bailan al son de la sinfonía de las estrellas, donde el tiempo es un río, y la conciencia, un vals entre la vida y la muerte, en la obra cósmica dirigida eternamente por la mano invisible del director divino, el papel de Lucifer, el querubín protector, persiste, trágico y, sin embargo, innegablemente potente recordatorio de la tumultuosa encrucijada donde la sabiduría divina se encuentra con el encanto de lo desconocido. Con las líneas finales de la saga celestial aún sin escribir, el hilo de la historia de Lucifer no está exento de esperanza. Porque incluso en los abismos más profundos de la oscuridad existe una brasa de luz parpadeante. E incluso en el corazón del querubín más caído, persiste un destello de la grandeza celestial que una vez conoció una chispa de redención potencial, un faro de esperanza eterna, invisible, pero siempre presente. A medida que los destinos continúan tejiendo el tapiz cósmico, el eco de la caída de Lucifer persiste, reverberando en los pasillos de los palacios celestiales y las almenas de las ciudadelas infernales, una historia de arrepentimiento y rebelión, de caos y orden, de sabiduría celestial e infernal astucia, un testimonio del poder perdurable del decreto divino, el encanto integral del autodescubrimiento, y el rotundo llamado de la redención. Y así, a medida que el cosmos se expande y contrae, a medida que las estrellas nacen y mueren, a medida que los seres celestiales suben y bajan, la historia de Lucifer, el querubín protector, sigue viva, inscrita en los anales eternos de la creación, resonando en los vastos pasillos del tiempo, un recordatorio atemporal de la potente sinfonía de la voluntad divina, el anhelo celestial y el poder perdurable de la redención incluso frente a la oscuridad más profunda. A pesar de su caída en desgracia, a pesar del abismo que ahora llama hogar, Lucifer, el querubín protector, todavía yace en el corazón de la creación. Una historia contada e incalculable para siempre, una verdad siempre resonante y no realizada. Él, que era la estrella del coro celestial, ahora parpadea en los bordes del cosmos, un enigma cósmico, una historia de triunfo y tragedia, de la caída y el ascenso, el cuento nunca contado sobre la caída de Lucifer, el querubín protector.